significados, entonces sería varios significados. Ok, ok. Juliet Silva. Presente, profesor. Dígame. Cuando yo les hablé de la teoría pura del derecho, ¿quién es el autor de esa obra? ¿Qué significa teoría pura del derecho? La teoría pura del derecho. Sí, ¿quién es su autor? Profesor, usted nos mandó un PDF de eso. Es de, No. si no estoy mal, de Kelsen, profe. De Kelsen. ¿Y qué significa teoría pura del Sí, derecho? Hans Kelsen. ¿Qué significa teoría pura del derecho? ¿Qué significa la teoría pura? ¿Quién me contesta? Ya, profe. Adelante. Profe, en que Kelsen era positivista y o sea, hace referencia a que trata de purificar el derecho, alejándolo totalmente de la moral. Correcto. Teoría pura del derecho. El derecho no necesita de explicaciones morales ni de conceptos del bien y del mal para explicarse por sí solo. El objeto del derecho es el derecho mismo, ¿verdad? Es decir, el derecho se explica por el derecho mismo. Bien. Dayana Sierra. Ah, no, no está. Aquí presente. A ver, Dayana, ¿por qué se caracteriza el derecho objetivo? ¿Cómo? ¿Por qué se caracteriza el derecho objetivo? ¿Quién me contesta? Profe, perdone que Adelante. Es sancionatorio y su principal característica es que si se incumple tiene una sanción. Perfecto, la sanción es lo que caracteriza al derecho objetivo. Yesenia Rolón. Ok. ¿Dónde está Yesenia Rolón? Que no la veo aquí. Profe, soy la última de la lista. Ah, es que está por acá agregada. A ver. Valentina Uribe. Sí, profesor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el derecho positivo y el derecho natural? El derecho natural está conformado por todos los principios del ser humano. Y el derecho positivo pues se encuentra escrito de acuerdo a sus derechos, las normas jurídicas, etc. ¿Quién me complementa esa? Yo, profesor María Ángel Rojo. María Angélica. María Angélica. María Ángel. María Ángel. Profesor, su principal diferencia es la moral. El derecho natural está 100% ligado hacia la moral de cada persona y el derecho positivo no. O sea, el derecho natural está conformado por una serie de principios eternos, universales, inmutables. En cambio, el derecho positivo, ¿verdad? Desligado de la moral, hace parte de un determinado territorio, de un determinado estado. Ya lo vamos a ver. Bueno, perfecto. Lo vamos a mantener todos los días y todas las semanas estudiando, leyendo, porque el profesor le va a preguntar todas las semanas. Dígame, ¿quién levantó la mano por ahí? Bueno, yo, profe, vamos. regáleme un segundito, ya le confirmo acá. Bueno, lo que quería decir, profe, en cuanto al tema del derecho natural y el positivo, también es que el positivo se rige bajo un orden que tiene caducidad, o sea, que puede caducir
y ya no puede tener validez, mientras que O sea, el que derecho tiene natural, no caducidad, sino que tiene vigencia. vigencia. Es correcto, sí, señor. En Corrijo cambio, el el derecho término, tiene natural, vigencia. el derecho natural es eterno, inmutable, universal, pertenece a la condición humana. Todas esas, esa es una buena diferencia. Muy bien, vamos a Sí, presentar señor. ahora. ¿Están viendo? Sí, Sí, profesor. señor. Ok, ¿por dónde quedamos exactamente, señores? Derecho sustancial. Aquí. No, nosotros sí terminamos el derecho sustancial. Vamos a la siguiente diapositiva. El historicismo, bien. Historicismo y teoría marxista. Perfecto, bueno. Para entender el derecho, hay que entenderlo también con la historia. Es decir, sí, dígame. Profesor, es que tengo problemas con la conectividad, entonces era para que ya estoy presente en la clase. ¿Quién eres tú, por favor? Que no. Romero, Yuri Romero. Romero. Yo Ok, igual. ya te la puse la asistencia. Bueno, entonces, todo pueblo está ligado, está conectado a su propia historia. Y el derecho no es ajeno a la historia de los pueblos. De tal manera que cada pueblo tendrá su derecho de acuerdo con la historia, con la cultura, con los avances de ese pueblo. Fíjense que el pueblo que más avanzó en la historia en relación con el desarrollo del pueblo y todo el avance de ese derecho que tuvo fue Roma. Roma fue un ejemplo de las instituciones jurídicas. Allá nacieron la mayoría de las instituciones jurídicas y por eso que todavía ustedes dan una clase que se llama Derecho Romano. Roma se extendió por el mundo y todas sus instituciones jurídicas fueron ejemplos para los demás pueblos. Por ahí se dice que el desarrollo de un pueblo es directamente proporcional al respeto que tenga el pueblo por el derecho. Claro, todo pueblo que respete el derecho, que respete las instituciones jurídicas, desde luego que va a avanzar más que los que no respeten el derecho o aquellos que violen los derechos. Entonces, aquí tenemos un representante, mírenlo, cómo se escribe su nombre, Savigny, mírenlo, aquí está, lo están viendo, donde está el cursor, S-A-B pequeña I-G-N-I, Savigny. Fue uno de los representantes de la escuela histórica y él hablaba del espíritu del pueblo, que el espíritu del pueblo era lo que determinaba el derecho de ese pueblo. Que el derecho, decía Savigny, existe en el espíritu común del pueblo, o sea, en la voluntad común. Entonces, Savigny se identifica por la obra El espíritu del pueblo. Ese espíritu del pueblo está reflejado en las creencias, en el lenguaje, en la raza, en la cultura de cada pueblo. Y de acuerdo con ese espíritu del pueblo de que habla Savigny, pues se va a desarrollar el derecho en ese pueblo. Entonces, cada pueblo tiene su propia historia. Y así como tiene su propia historia, tiene la historia de su derecho. O sea, en conclusión, el derecho es el producto de la historia de los pueblos. Fíjense ustedes que estamos marcados por la Revolución Francesa, el pueblo francés, el derecho francés. Todavía ese derecho francés está presente en Colombia,
¿A través de qué? A través del Código Civil colombiano. El Código Civil colombiano nos llegó por Chile, porque los trajo a Colombia don Andrés Bello. Pero don Andrés Bello lo trajo ¿de dónde? De allá, de Francia, de Alemania, de España. Cogió todos esos derechos, los hizo una amalgama muy bien hecha y produjo el Código Civil colombiano, primero para Chile y después para Colombia. Entonces, fíjense, el derecho francés, con la Revolución Francesa, impactó en los demás pueblos. ¿Por qué? Porque dio origen a que se rompiera el feudalismo y surgieran los estados liberales, el respeto por el derecho, el reconocimiento por los derechos. Y el derecho francés, desde luego, es producto de la historia del pueblo francés. Y el derecho romano es producto de la historia del pueblo romano. Y el derecho colombiano es producto de la historia del derecho colombiano o del pueblo colombiano. Tocamos aquí otra visión totalmente diferente, que una teoría que fustiga, que cuestiona al derecho, indicando que el derecho justifica muchas veces el que una clase dominante se imponga sobre la otra. Carlos Marx hablaba de la clase burgués imponiéndose sobre la clase proletariada, y todo era justificado por el derecho a través de sus reglas. Sin embargo, la teoría importante de Carlos Marx era su teoría económica. Acuérdense que Carlos Marx es el autor de una gran obra de tipo económico que se llamaba El Capital. ¿Y qué dice ahí Carlos Marx? Hombre, crea la teoría de la determinación económica del derecho. Lo digo con toda la calma entonces. Carlos Marx genera la teoría de la determinación económica del derecho. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, quiere decir que en toda estructura social hay una estructura y una superestructura. Imagínense ustedes una pirámide, ¿no? La pirámide de Egipto, ¿verdad? ¿Ya se la imaginaron? Una pirámide. Pues en la base va a estar el modo de producción económica de cada estado. Y arriba de esa base, ¿verdad? Que sería la otra parte de la pirámide, se encuentra la superestructura. Y entonces, el modo de producción económica va a generar la superestructura. Y en la superestructura que vamos a encontrar el derecho, la religión, la filosofía, las artes. En otras palabras, ¿qué significa? Que el modo de producción económico va a determinar el derecho de la época. ¿Qué quiere decir eso? Que si el modo de producción económico es esclavista, ¿cómo será el derecho de la época, señores estudiantes? Esclavista. Esclavista. Claro, justificando el esclavismo de la época. El derecho será un derecho al servicio del modo de producción esclavista. Y de hecho, así fue durante toda la historia del derecho y de los pueblos. Si el modo de producción es feudalista, el derecho también será feudalista, es decir, el derecho justificará la época feudalista, que era la apropiación de grandes extensiones de tierra. Dentro de esa, el mismo cristianismo, ¿no? Que se apoderó de muchas tierras en el mundo. Si el modo de producción es capitalista, el derecho también será capitalista, justificando el modo de producción. Es decir, que hay una réplica y una contrarréplica en la estructura y en la superestructura. Ojo, repito, en la estructura
de esa pirámide, o sea, en la base, está el modo de producción. Y en la superestructura, es decir, encima de la base, está el derecho, la filosofía, las artes. Ese modo de producción genera a ese derecho de la época. Y a su vez, el derecho de la época justifica el modo de producción económico. Entonces, eso es lo que dijo Carlos Marx para justificar la presencia del derecho a través de la economía. De luego que no toda relación económica tiene que ver con el derecho. Hay muchas relaciones económicas que no tienen nada que ver con el derecho. Entonces, pero sin embargo, su teoría no deja de tener relevancia en nuestra época porque todavía se está viendo ese influjo de cómo la economía determina el derecho de la época y de cómo el derecho también justifica el modo de producción económica que se dé en la actualidad. Y fíjense que Carlos Marx cuestiona el derecho diciendo, hombre, ya la religión no es el opio del pueblo. Quien es el opio del pueblo es el derecho, porque el derecho justifica la opresión, justifica muchas guerras, justifica. Fíjense que Putin está arremetiendo con guerra, pero díganme ustedes, ¿tiene justificación la guerra que ha iniciado Putin, el presidente ruso? Profe, a ese tema hay que hacerle varios análisis. Claro, no, pero muchos análisis. Desde el punto de vista del derecho ruso, ¿tiene una justificación? Sí, profe. Bueno, en la ley rusa, en Rusia hay una ley que ordena al Estado ruso, al gobierno del Estado ruso, la protección de sus connacionales dentro y fuera del territorio ruso, profe. Y esa fue la ley que él utilizó con el apoyo del Kremlin. Y el 70% de Ucrania son rusos. Claro, son de origen ruso. Sabemos que hacía parte de la Unión Soviética. Y el resto, el 30% polacos. Y más, claro. Y teniendo a la OTAN. Bueno, de todas maneras. Ahora, por eso le digo que hay que mirar muchos puntos de vista. Acá en los medios de Occidente se habla sobre la arremetida de Putin y se habla de que una medida unilateral y que lo hace por esto y esto, pero no muestran la realidad de dónde comienza el conflicto ucraniano y desde la misma caída de la Unión Soviética. Y hay intereses económicos ahí metidos de por medio. Bueno, pero eso es para que ustedes vean de cómo el derecho muchas veces justifica la barbarie. Sí, yo al derecho le reconozco definitivamente que es un instrumento de paz, de orden, de organización, pero en nombre del derecho se ha hecho muchas guerras. Hitler en su época actuó en nombre del derecho alemán. Y fíjense, yo se lo he dicho a ustedes, a esos asesinos nazis no se les pudo juzgar con el derecho alemán, sino tuvo que juzgársele con los principios. Y eso está en los juicios de Nuremberg. A ellos se les llevó a la horca, pero basado en los principios, sobre todo el principio que decía la vida es sagrada. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan ahí y que comiencen a leer a Duncan Kennedy. A ellos se les dije a ustedes, Duncan Kennedy. ¿Hay alguno que lo ha leído? Estudios críticos del derecho. Todavía no lo han leído. No le han preguntado al sabio Google. Bueno, seguimos entonces. Tranquilo. Vamos a mirar ahora las diferentes concepciones del derecho. ¿Con qué fin hemos emprendido la labor de presentarles a ustedes el contenido etimológico de la palabra derecho, el contenido polisémico, varios significados del derecho, las diferentes nociones preliminares
sobre derecho positivo, derecho natural, derecho objetivo, derecho sustancial, derecho procesal, es para que vayas generando un concepto del derecho a tu punto de vista. Acuérdense que estamos ahora en la etapa pedagógica de construir un concepto del derecho y que sepas identificar a qué escuela del derecho pertenece cualquier definición que tú leas sobre el derecho, que aprendas a decir, opa, epa, ese concepto del derecho hace parte del derecho natural. ¿Por qué? Porque fíjate que está hablando del concepto de justicia, está hablando de los principios, está hablando de la moral, está hablando de un orden justo. Perfecto. Ese concepto es de la escuela del derecho natural. O por lo otro, no. Ese concepto es positivista porque está hablando de un conjunto de normas jurídicas vigentes. Está hablando de normas jurídicas del Estado. Ah, ese concepto pertenece al derecho objetivo. ¿Por qué? Porque está hablando de sanciones. Fíjate, ese concepto del derecho hace parte del derecho subjetivo. Está hablando de facultades. Está hablando de derechos. Ah, ese concepto del derecho hace parte del derecho público. ¿Por qué? Porque está hablando del Estado, está hablando de su estructura, está hablando de su organización, está hablando de su funcionamiento. Entonces, ¿qué busco con estas clases? Que tú elabores un concepto del derecho y que estés en capacidad de analizar el concepto del otro alumno, que ya vamos a ver si alcanzamos a establecer el concepto del derecho de cada uno de ustedes. Bueno, o decir por lo menos, ese concepto del derecho pertenece a la concepción normativista porque habla del conjunto de normas. Ah, no, fíjate, es a la concepción conductista porque le da importancia a la conducta del hombre. Entonces, todos estos conceptos que me buscan es que te sitúes y que puedas analizar cualquier concepto que veas en cualquier libro. Bien, vamos a ver ahora las diferentes concepciones que existen sobre el derecho. Y encontramos la concepción normativista. Ya te he dicho, estudiante, la misma palabra te están enviando el mensaje. El núcleo importante de esta concepción, ¿cuál es, estudiante? Las normas. Las normas jurídicas. Las normas. Entonces, las normas jurídicas son las que van a definir si una relación o una conducta es jurídica. Repito, la concepción normativista es la que indica que lo principal es la norma jurídica. ¿Por qué? Porque ella va a determinar, es decir, la norma jurídica va a determinar cuándo una relación o conducta es jurídica. Si así lo dice la norma jurídica, la relación o la conducta tendrán importancia para el derecho. Si la conducta o la relación no está en la norma jurídica, esa conducta o relación no es jurídica. Yo les pregunto, ¿en el homicidio hay una relación jurídica? Sí, profesor. Sí, señor. Porque está en qué? Se está violando un derecho, una ley, una norma. El derecho a la vida. ¿Y por qué no dicen lo que les enseñé? Porque está en una norma Jurídica. ¿Cuál es? El homicidio. El que matare a otro tendrá una sanción de 60 años. Concepción normativista. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿el silbido, el saludo, es una relación jurídica? No, profesor. No. Porque la norma jurídica no lo contempla, no dice el saludo. ¿Cuándo? ¿En qué norma jurídica vas a encontrar tú el saludo? En ninguna. Entonces, aquí lo importante es la norma jurídica. No está reglamentado. Eso, no está en una regla, no está en una norma, no está en una ley. La ley es la que va a decir si la conducta es jurídica o la relación es jurídica. Y esa concepción, ¿cómo se llama? Normativista.
Y aquí vamos a colocar, ojo, espero que estén tomando apuntes, señores, porque antes tenían las grabaciones, ya no las tienen. Vayan tomando Alguien que por apuntes. favor grabe todas las diapositivas. Claro, la diapositiva, le toman la fotografía, tal. Yo no sé grabar. Entonces, todo eso. Y el libro mío también lo dice. En el libro mío están todas esas diapositivas. Bueno, pero entonces, aquí el representante de esta concepción normativista, ¿quién creen ustedes que es? Ya lo hemos mencionado varias veces. El más positivista de todos. Kelsen. Hans. Claro. Hans. H-A-N-S. Y después K-E-L-S-E-N. Hans Kelsen. ¿Cuál es la teoría o el libro cumbre de Hans Kelsen? La teoría pura del La derecho. teoría pura del derecho. Perfecto. Pues existen otras como la teoría general del Estado. Bien. Entonces, esa es la concepción normativista. Viene ahora la concepción institucionalista. Su nombre lo indica. ¿Cuál es lo importante allí, señores estudiantes? ¿Institución o institucionalidad? Las instituciones. ¿Qué artículos les mandé yo a leer para que establecieran las instituciones del Estado? ¿Qué artículos les mandé a leer? Del 103 al 121. Claro. Ahí del 113 al 121 vas a encontrar al Congreso de la República. Vas a encontrar la rama judicial y vas a encontrar el gobierno. Y vas a encontrar también los órganos de control, ¿verdad? La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y todas las personerías en los diferentes municipios. Con esas instituciones grabadas en tu cabeza, tú vas a entender las clases de primero a 10º semestre. Y vas a encontrar que después de allí, del 113 al 121, se desarrolla todas las instituciones. Vas a encontrar que se desarrolla a partir del 150 el Congreso de la República, o más bien del 138, se desarrolla el Congreso de la República. Profe, disculpe. Dígame. Un concepto. A mí me parece que en el Estado, en la conformación del Estado, estábamos hablando la semana pasada, estábamos hablando, un segundo, usted estaba hablando la semana pasada de que sí es cierto, el órgano legislativo es el que se encarga de las leyes, pero resulta que de hacer las leyes y la rama judicial es la que se encarga de regularlas, de hacerle control, de aplicarlas y hacerle control, de interpretarlas, de aplicarlas. Sí, y mirar la exequibilidad y la inexequibilidad de la ley. No, pero ya es la Corte Constitucional. Bueno, sí, pero hace parte de la rama del Poder Judicial. Correcto. Profe, vale. Pero yo le digo algo, yo digo que ahí hay una falla en el Estado porque la mayoría de los congresistas, o si no el 50%, no son juristas, no son abogados. ¿Estamos de acuerdo? Que se supone que deberían tener un conocimiento pleno de las leyes y de los principios, profesor, del ordenamiento jurídico. Acuérdate que ellos tienen unos asesores. Sí, obviamente, pero me imagino que deberían por lo menos tener la dignidad de ser ellos abogados o tener conocimiento pleno del derecho. Debiera ser así, claro que sí. Así es verdad. Supongo que más bien es por el poder del pueblo que se le otorga, que lo unge para eso. Para que todo el pueblo participe en las leyes. No haya de pronto un monopolio de parte de una carrera, ¿entendido? Bueno. Sí, claro. Bueno, entonces esta concepción institucionalista que ya ustedes identifican y que sobre todo
en la Constitución política están todas las instituciones. Y para entender la Constitución política y su estructura orgánica, leer del 113 al 121. Y después ella se desarrolla en toda la Constitución política. Entonces, aquí el representante es Santi Romano. Ojo con lo que te estoy diciendo. ¿eh? Ya te dije que el representante de la concepción normativista es Hans Kelsen. Aquí te estoy diciendo, el representante es Santis Romano. Míralo aquí. S-A-N-T-I-S. Romano, Santis Romano. Entonces, ¿qué dicen estos señores? Miren, que el derecho está caracterizado por las instituciones y que esas instituciones, ¿qué representan? Ellos dicen, primero, que la sociedad está políticamente organizada, de tal manera que siempre tiene la presencia del fenómeno jurídico. Repito, las instituciones son tan importantes por lo siguiente. Primero, toda sociedad está organizada políticamente y tiene siempre el fenómeno jurídico. Les pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes podrían concebir una sociedad sin el derecho? Sin la presencia del derecho. No, señor. Creo que no, profesor. Eso es muy difícil. Entonces, no, profesor, porque incluso desde la concepción vemos el derecho. Así es, perfecto. El derecho está en todas partes. Entonces, fíjate que el derecho organiza a toda sociedad. En toda sociedad está la presencia del derecho. Ubi societas ibis jus. ¿Cierto? Ya lo vimos esa expresión, ¿o no? Ubi societas ibis jus, que significa... Profesor. ¿Ah? Sí, profesor. Donde hay sociedad y derecho. Exactamente. Ubis societa ibis jus. Donde hay sociedad, hay derecho. El segundo punto es que el derecho el derecho garantiza un orden en la sociedad. Un orden. Fíjese el orden de la rama judicial. Allá arriba están las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Un orden. Y eso, las altas cortes tienen jurisdicción o poder de juzgamiento en toda Colombia. Y a nivel de cada departamento existen los tribunales. Y a nivel de cada ciudad existen los juzgados del circuito. Y a nivel de cada municipio, los juzgados municipales, los promiscuos municipales. Es decir, hay un orden. También hay un orden legislativo. A nivel nacional, ¿quién es el que profiere leyes? A nivel nacional, El Congreso de la República. el Congreso de la República. A nivel departamental, ¿quién es el que produce leyes? Asamblea. Las asambleas llamadas, ¿cómo se llaman esas leyes? Ordenanza. Y a nivel municipal, ¿quiénes producen leyes? Claro. Y a nivel municipal, ¿quiénes producen leyes? Consejo. Los consejos. Y los alcaldes también producen leyes. Y los gobernadores también producen leyes. Y el presidente produce leyes a nivel nacional. Fíjense cómo en la pandemia el presidente de la República produjo el decreto legislativo 806 del 2020, que organizó la justicia digital, el expediente digital, que por cierto se va a convertir en ley permanente. ¿Por qué? Porque dio muchos frutos. Porque... Profe, una pregunta. Sí, diga.
¿El presidente tiene la potestad de hacer leyes en cualquier momento o solo en casos específicos? No, en casos especiales. En casos especiales. Seccionales. Ya lo vamos a ver. Esa investigación, dentro de las funciones administrativas del Estado, desde luego que el Estado va a producir actos administrativos, decretos, leyes, pero en lo de su competencia, o sea, como función administrativa, o por delegación que le haga el Congreso de la República para expedir ciertas leyes. Pero jamás y nunca, háganlo bien, podrá el Ejecutivo o el presidente producir códigos. Los códigos lo va a producir el Congreso de la República. ¿Entendido? Entonces, esa tarea, el alcalde del municipio de Ponedera produce leyes, decretos reglamentarios, puede prohibir bebidas en determinadas horas, puede cerrar establecimientos, también produce decretos, leyes. Y repito, por 22 veces, esa es la investigación que ustedes me van a hacer. ¿En qué trabajo, señores? ¿En qué trabajo que nos graduamos al final, en el último día? Ya se lo olvidó. En el trabajo final, acerca de la jerarquía. La jerarquía de las leyes. Desde la ley inferior hasta la ley superior. Bueno, bien. Entonces, fíjense que en la teoría institucional, el derecho está en toda sociedad, el derecho genera un orden y el derecho genera una organización. Una organización. Esos son los 3 puntos que justifican la concepción institucionalista. Principal exponente, Santi Romano. Bien. La concepción relacionista, ella estructura su concepto del derecho fundamentado en las... ¿En la qué? ¿En la qué? Relaciones. Relaciones. Acuérdense que Aristóteles dijo que el hombre era un ser sociable por naturaleza y que la finalidad del derecho era regular las relaciones que se dan del hombre en una sociedad. Entonces, esta concepción... No sé si soy... Esta concepción monta su justificación. Profe, no sé si soy yo o es la señal suya. Se está cortando mi internet. Es la suya, pero no se escucha nada, profe. No, a ver. no se escucha bien. No, me escucha bien. La señal del compañero. Repito, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, sí, profesor, se escucha perfecto. Entonces es el internet del compañero, ¿no? Sí, señor. Bueno, no lo escuchaba, sinceramente. El internet tuyo, ojo con eso. Los demás estudiantes me están escuchando. Entonces fíjate que la concepción relacionista está fundada en la relación entre individuos. El derecho es, o el derecho regula las relaciones entre individuos. Y vamos a conocer a la gran figura de esta concepción relacionista. Kant, míralo ahí. K-A-N-T. Emmanuel Kant. Y vamos a mirar ya una definición. Ya vimos anteriormente una definición de Edgar Bodenheimer. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Sí. El justo medio entre el absolutismo y la anarquía. Ahora llegamos a Kant. Y Kant va a definir el derecho como, fíjense cómo lo define, conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede coexistir con el arbitrio del otro según una ley universal de libertad. Fíjate que esa definición de Kant está fundada en la libertad. Entonces, el derecho va a permitir con sus normas la convivencia de libertades. El que tu libertad pueda convivir con la mía. O sea,
el derecho permite ese ejercicio de libertades. Tan es así que fíjense que Kant dice, tu libertad termina donde comienza la mía. ¿Se acuerdan de esa expresión de Kant? Sí, profesor. Sí, señor. O hablaba de unas reglas de experiencia que decía, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Entonces fíjense que en la teoría de Kant está siempre presente el otro o la otredad, el otro. Entonces, él define el derecho a partir de qué? De que el derecho crea unas condiciones, es decir, crea unas reglas para que tu libertad pueda coexistir con la mía. Desde luego que si se produce una fricción entre tú y yo, es decir, una interferencia, ahí sí entra a operar el derecho. Pero mientras tanto, el derecho permite, si tú cumples con tus deberes y todos cumplimos con nuestros derechos, desde luego que el derecho va a facilitar la coexistencia de la libertad tuya y de la libertad mía. Si yo freno cuando dice el semáforo en rojo y paso cuando está en verde y cuando está en amarillo no le doy más rápido, sino que paro porque es prevención, desde luego eso va a evitar que yo pueda meter una infracción y acarrea un problema jurídico. No, sí, colisionar, que yo no colisione con los derechos del otro. Entonces, si yo respeto el semáforo en rojo, respeto el semáforo en verde, el semáforo en amarillo, mi libertad de conducción puede coexistir con las libertades de los demás. ¿Me entendieron? ¿Y quién permite eso? El derecho. Por las reglas. Por eso es que muy sabiamente... Como hay un que dice que mis derechos comienzan o terminan los tuyos, algo así. Así, ya yo te lo dije ahorita que tenías el interrumpido el internet, ya lo dije. Así es. Entonces fíjense que Kant lo está diciendo. El derecho permite o crea las condiciones para que puedan coexistir las libertades de las personas. Y él dice, bajo una ley universal de libertad. Es decir, el respeto del derecho de los demás. Actúa, fíjate cómo dice Kant, en lo que ustedes no han escuchado el imperativo categórico de Kant, el imperativo categórico. Allá en filosofía, ¿no se acuerdan de eso? ¿Ah? El imperativo categórico de Kant significa actúa de tal manera que tu conducta responda a una ley universal de libertad. Fíjate que tú no puedes actuar de manera individual. Tú tienes que actuar de acuerdo con una ley universal de libertad, es decir, el respeto de los derechos del otro. ¿Entendido? Claro, profesor. Entonces, es lo que se conoce con la teoría de la otredad, el respeto por la diferencia, el respeto por la pluralidad. Con razón nos proclamamos. ¿Qué somos nosotros? Un Estado social, de derecho, pluralista, participativo y democrático. ¿Y eso dónde está? En los artículos 1 y 2 de la Carta Política. Entonces, ahí tenemos la concepción relacionista. Claro que creo que esa debe ser la que más se acerca. Bueno, bueno, sí, porque es verdad que el derecho permite o crea las condiciones para que ejerzamos la libertad mía frente a la del otro. Eso es indudablemente cierto, filosóficamente cierto. Pero puede tener unas críticas, y es que no cualquier relación puede ser jurídica. Hay comportamientos, como yo les dije a ustedes, que no son jurídicos. El saludo, el abrazo, son relaciones. Pero ¿son jurídicas? No, es la única que dicen que el temor de esta teoría es creer que todas las relaciones son jurídicas, cuando no todas las relaciones tienen efectos jurídicos. Bien, y seguimos.
con la concepción conductista, fíjate, a diferencia de la concepción normativista que decía, hey, lo importante es la norma jurídica, esta concepción, ¿cuál es lo importante para esta concepción? La conducta. La conducta del hombre. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho? La conducta humana en interferencia subjetiva, en interferencia con los otros. Fíjense cómo ya va a estudiar esta teoría desde la óptica diferente a Kant. Kant dice, el derecho permite la coexistencia de libertades. Esta no, esta dice, hey, lo que estudia el derecho es la conducta humana en interferencia. Es decir, cuando tú interfieres en mis derechos, entra a operar el derecho. Cuando tú violas el derecho del otro, se produce una interferencia entre tu conducta y la del otro, y ahí entra a operar el derecho. Entonces, aquí para esta teoría, dice, el objeto de estudio es la conducta humana. El derecho no es norma, dice esta teoría. El derecho no es norma, sino conducta normada. Esa conducta es normativizada. Entonces aquí lo importante es la conducta. El objeto del derecho es la conducta humana, pero no la conducta humana aislada. Si la conducta humana no interfiere con la del otro, no pasa nada. No entra a operar el derecho. El derecho entra donde hay choque de derechos. Choque de derechos o interferencia de conductas. Ah, me quieres quitar la casa, me quieres quitar la tierra, te quieres apoderar de mi herencia, te quieres apoderar de mi empresa. Fíjate que hay interferencia de conductas entre él y yo, entre nosotros. Perfecto. Entonces, miren las diferentes ópticas del derecho. Ah, ¿quién es el representante aquí de la concesión conductista? Míralo aquí, escríbelo. Carlos Cosio. Carlos Cosio. ¿Y cómo se escribe Carlos? Ya tú sabes, Carlos. Cosio. C-O-S-S. Cosio. O. Cosio. ¿Entendido? Bien. Vamos a mirar ahora la concepción estructuralista. Y el ejemplo de la concepción estructuralista es que el derecho está conformado por estructuras jurídicas. Acuérdense que Hans Kelsen presentó el estudio del derecho como una pirámide, la pirámide de Hans Kelsen. Y él decía, allá en lo máximo, en la cúspide, está la Constitución política, están los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y después va descendiendo esa pirámide hacia leyes inferiores, hasta llegar a la ley más humilde del alcalde de Ponedera. Por 40 veces, repito, ese será el trabajo que ustedes van a presentar el último día de clase. Y el penúltimo día de clase que esté hablando del trabajo, estudiantes preguntándome que en qué consiste el trabajo, que yo nunca lo he dicho, que yo nunca puse esa tarea, que cuándo, en qué momento hablo de eso. Bien, entonces fíjate que... Pero que tengan fe, pero... ¿Ah? Tengan fe. Que no te escucho. Que nos tenga un poquito de fe. Pero es que ya llevo como casi 15, 18 años y me pasa lo mismo. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que sale preguntando que, ¿cómo es la tarea, profesor? Y eso cuándo hay que presentarlo. Y le estoy diciendo, el último día de clase. Y el último día de clase llegan y dicen, usted no dijo en la clase pasada que había que presentarle un trabajo hoy. Claro, no lo dije. En la clase pasada no lo dije porque lo estoy diciendo en todo el semestre. Y el último día de clase me pelean. Y me dicen, ¿cuándo?
si usted no puso ese trabajo? Usted en la clase pasada no dijo que teníamos que traer la tarea era hoy. Hay que estar pilas. Bueno, claro que yo quiero mucho a mis estudiantes y le tengo fe, pero no falta, no falta. Bien, entonces el derecho está organizado por estructuras jurídicas. Y un ejemplo de eso es el artículo 4 de la Carta Política. Leamos el artículo 4, ¿qué dice? De la Carta Política. Tengo serios problemas con internet. No tienes que tener problemas con internet porque creo que los estudiantes me están escuchando bien, ¿no? Sí, profe. El artículo 4 de la Carta Política. Profe, el artículo dice así: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales. Sí, sigue. Es deber de los nacionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Entonces, fíjate, esa norma que está diciendo, ¿cuál es la norma superior? La Constitución. La Constitución. Pero algunos dirán, no, los tratados humanos en materia de derechos humanos, porque el artículo 93 dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos prevalecen en el régimen interno. Y si dice que prevalecen en el régimen interno es porque prevalece sobre la Constitución política. Y ahí vienen las diferentes teorías. Algunos dicen, no, los tratados de los derechos humanos están en la misma línea que la Constitución política. Otros dicen, no, la Constitución política prevalece, está por encima. Otros dicen, no, los tratados en materia de derechos humanos prevalecen sobre la misma Constitución. Y ahí está el gran debate. Lean el artículo 93 de la Carta Política y escúchenlo bien. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos prevalecen en el régimen interno. Lean el artículo 93 para ver qué dice. Dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Perfecto. Eso les lleva a decir a algunos tratadistas, a decir, epa, los pactos internacionales, los convenios están por encima de la misma Constitución política. Pero esto poco a poco ustedes lo van a ir entendiendo en la medida que vayan desarrollando sus clases, cuando vean derecho constitucional, cuando vean derecho internacional. Por ahora, concéntrense en que tienen que presentar un trabajo de jerarquía legislativa el último día de clase. En esta concepción estructuralista vamos a tener al profesor Hans Kelsen, con su pirámide de Hans Kelsen. Concepción valorativa. Fíjense que para esta concepción valorativa lo importante son los valores. Ese ideal de justicia, ese ideal de los principios, de los valores, de estar buscando siempre un orden justo. Y aquí están presentes los grandes filósofos. Los grandes filósofos hacen parte de la concepción valorativa. Los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Ulpiano, Celso, Aristóteles, fundan la concepción del derecho sobre la teoría o la concepción valorativa, los valores. Celso, ¿qué dice? Fíjense, Celso dice, el derecho es el arte de lo justo y de lo bueno. ¿Cuáles son los valores que aparecen allí? Los valores justo, bueno. Justiniano dice, ¿para qué es el derecho? Dice Justiniano. Hombre, el derecho es vivir honestamente.
no dañar a nadie y darle a cada quien lo que le corresponde. Esas concepciones del derecho están fundadas ¿en qué? En las concepciones valorativas, los valores. ¿Y dónde vamos a encontrar los valores en la Constitución política? Esos principios y valores los vamos a encontrar en el artículo 1 y en el artículo 2 de la Carta Política. Leamos el artículo 1 y 2. Y ahí están los principios y valores que deben regir en Colombia. Artículo 1. Ajá, ¿qué dice? Un orden justo. Dale. Fíjense, un país bonito, ¿ah? Ese es el país en que vivimos. ¿Será que somos un Estado social, de derecho, pluralista, participativo y democrático? ¿Será que todos esos principios y valores que están consignados en el artículo 1 y 2 se cumplen? Sería lo ideal, ¿no? Yo creo que no, profe. Eso dicen. O sea, Bueno, yo creo que sí, se cumplen en papel, pero en la realidad Aquí no se cumplen. O sea, en exacto. teoría. Pero para eso están Ellos dicen ustedes. que sí. Ellos dicen que sí. Sí, pero para ustedes, mañana más tarde, lo pueden hacer cumplir. Y para eso están las acciones de tutela, las acciones constitucionales, las acciones populares, las acciones de cumplimiento, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atrevernos. Si aquí se violan los derechos humanos, ¿a dónde nos queda entonces? A las instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso todo ustedes lo van aprendiendo poco a poco, señores estudiantes. Bien. Profe, pero Vamos como a dice ir. usted, la teoría de Marx. Sí. Bueno. Los estados, el derecho se acomoda al sistema. Al sistema, profe. Por ahí alguien habla de lo que es el derecho dúctil. El derecho se alarga, se encoge, se amplía de acuerdo con las circunstancias sociales. El derecho dúctil. En Colombia se acomoda también, por eso muchas personas tienen que acudir al derecho internacional, como a la Corte Interamericana y todo eso. Hay impunidad en Colombia y no para que se respeten esos derechos. Sí, exactamente. Claro. Ya lo vimos con un alcalde al que le hicieron de todo y tuvo que acudir a la Corte Interamericana. Hoy acaba la Corte Constitucional de negarnos el derecho a quienes ganamos para magistrados. Tumbaron el concurso de magistrados. Yo gané, ya yo no aspiro más a esas cosas. Hay mucha corrupción en esos concursos. Es terrible, Colombia. No, sí, no tutelaron. Hombre, habíamos ganado. ¿Y ustedes creen que un fallo en épocas de elecciones es sospechoso o no es sospechoso? Obviamente. Demasiado. ¿Para qué tiran un fallo en épocas electorales? Entonces, no tutelaron
El Consejo hizo lo que le dio la gana, tumbó el anterior concurso, nos negó el derecho a los que lo habíamos ganado y lo tumbó así con un simple trámite. Hombre, aquí hubo muchos errores, así que se tumba ese concurso y fuera, con un simple papelito. Yo veo muchos magistrados de las altas cortes que no creo que deberían estar ahí. Sí, es una institución que se politizó. ¿Por qué? Porque ¿cómo se nombra la Corte Constitucional? ¿Quién la nombra? Imagínense. El Congreso. Congreso y presidencia. Entonces, así es. Una terna. Así es, entonces, ahí estamos fregados. Bueno, entonces, vamos a hablar de la concepción funcionalista. Y aquí están los grandes sociólogos. Lo que ustedes van a ver en sociología general, de cómo el derecho impacta a la sociedad y cómo la sociedad impacta al derecho. El derecho regula la sociedad y a su vez la sociedad hace que el derecho se transforme, se pronuncie. De acuerdo con la evolución social, así va a evolucionar el derecho. Entonces, en esta concepción funcionalista están los grandes sociólogos, como Parsons, como Max Weber. Max Weber se escribe M-A-X, Max Weber, W-E-B grande E-R, Weber, Max Weber. Y tantos sociólogos, el mismo Carlos Marx, Eugen Ehrlich. Bueno, entonces, ¿qué dicen ellos? Hombre, que el derecho cumple una función social. ¿En qué sentido? Que el derecho ejerce un control social. Les pregunto a mis estudiantes, ¿el derecho controla la sociedad o no? Sí, profesor. Sí. Establecernos las normas, los límites. Es evidente que el derecho ejerce un control social a través de normas jurídicas imperativas, obligatorias, que están amenazando y te están sancionando si cometes esa conducta violatoria. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué el derecho ejerce un control social? ¿Qué tienen las normas jurídicas que hacen que exista un control social? ¿Qué piensan ustedes, estudiantes? La amenaza, profe, de la coacción. O sea, Eso. Primero que todo, entonces escriban la pregunta. ¿Por qué el derecho ejerce un control social? Entonces, la respuesta es, las normas jurídicas permiten un control social, o sea, las normas jurídicas permiten un control social porque esas normas jurídicas tienen las siguientes características. Repito otra vez. ¿Por qué el derecho ejerce un control social? La respuesta es, hombre, porque sus normas jurídicas tienen las siguientes características. Ya la estudiante lo dijo, amenaza, coacciona, sanciona. Sí, el derecho tiene fuerza. Bien, perfecto. Entonces, Kelsen también lo dijo, profe. claro que sí. Entonces, la respuesta es porque las normas jurídicas tienen las siguientes características. Primero, tienen certeza. Ustedes no ven que las normas jurídicas no explican, sino que imponen conductas. El lenguaje del legislador es claro, es cierto. El legislador no se va por las ramas. El legislador te dice, el que matare a otro tendrá una sanción de 60 años. Fuera. Es una conducta clara y que tiene certeza. Te está diciendo, como mates a otra persona,
te sanciono con 60 años. El legislador no te habla con explicaciones. El legislador te habla con mandatos que están dotados de certeza. Tú sabes la conducta permitida o la conducta prohibida. Tú la sabes. No me vayas a decir que tú ignoras la ley, porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa, señores. Ah, no, que yo no sabía que esa conducta era delito. Pues eso no te va a servir de justificante para nada. La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Exactamente. Entonces, ojo, las normas jurídicas tienen certeza. B, las normas jurídicas tienen exigibilidad. Sus mandatos se cumplen o se cumplen. ¿Y a través de qué se cumplen? De que si la incumples te vamos a sancionar. Es decir, el derecho tiene fuerza, tiene capacidad coercitiva, señores estudiantes. Entonces tiene exigibilidad. C, las normas jurídicas tienen generalidad normativa, rigen para toda una comunidad, rigen para todo un país, rigen para un departamento, rigen para un municipio, para un pueblo determinado. Tiene generalidad normativa. Otra de las características es que tiene expansionabilidad. EX, expansionabilidad, o sea que el derecho se expande, como lo estábamos diciendo ahorita. El derecho trata de cubrir todos los comportamientos sociales. El derecho trata de cubrir que toda conducta atentatoria del orden social esté tipificada en la ley y permita una sanción. Y si la conducta no está legislada, pues el legislador se tiene que pronunciar, se tiene que expandir hacia esa conducta que no está regulada. Y les explico. En la sociedad capitalista, pues no habían tantas tecnologías de las comunicaciones. Con el avance de las tecnologías de las comunicaciones, aparecieron los delitos informáticos. Y entonces cuando a alguien se le ocurrió hackear o hacer delitos informáticos, no eran delitos sancionables. ¿Por qué? Porque no estaban legislados. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Se tuvo que pronunciar. Y por eso mismo es que se dice que el derecho evoluciona. Claro, evoluciona de acuerdo con la convulsión social, de acuerdo con el desarrollo social. Entonces, desde luego, que cuando aparecen conductas nuevas en la sociedad, el derecho se expande y cubre todas esas conductas con sus mandatos. Y lo otro, por último, que tiene la norma jurídica que le permite ejercer un control social es la uniformidad. Hay muchas leyes uniformes para diferentes pueblos. Hay muchas constituciones políticas que se parecen en el mundo. Entonces, la mayoría de las leyes que permanecen actualmente son uniformes, son las mismas. Fíjense, la Declaración de los Derechos Universales del Hombre son uniformes. ¿Para qué? Para todos los hombres, para todos los seres humanos. La Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, todas esas características para que ustedes comiencen a entender el derecho, señores estudiantes. Esas características de certeza, exigibilidad, generalidad, expansionabilidad y uniformidad le permiten al derecho ejercer
un control social. Es decir, que el derecho nos tiene controlados. Había un sociólogo, Max Weber. ¿Cómo se escribe Max Weber? Max Weber, exactamente. Max Weber decía que ojalá el derecho no se convierta en una jaula para la humanidad, que no nos encierre en un ordenamiento jurídico. Y efectivamente el derecho nos ha encerrado en un ordenamiento jurídico, en un conjunto de normas que lo controlan todo. ¿A través de qué? A través de mandatos. Espero que estudien o lean los estudios críticos del derecho de Duncan Kennedy. Ya se los he dicho en varias clases. Ojalá lo lean para que vean las críticas que le hace Duncan Kennedy al derecho. Bueno, esta es la concepción funcionalista. Ya estamos llegando a lo nuestro, señores estudiantes. Profe, bueno, usted menciona sobre las críticas del derecho. Te escucho, espérate un momentico nuevamente, dime. Bueno, hablando de las críticas del derecho precisamente. Hay una interferencia. Cierren el micrófono, el otro estudiante. Hay un estudiante que tiene el micrófono abierto. Bien, ahora sí, dale. Profesor, precisamente lo de las críticas al derecho. O sea, sí, pues no he leído todavía, tengo que leerlo, pero si no está el derecho, si no están precisamente esas normas jurídicas, o sea, ¿cómo se establecería el orden en la sociedad? Así es. Por eso es que yo siempre lo he dicho. Efectivamente, el derecho nos controla. Y definitivamente la presencia del derecho es obligatoria en toda sociedad. Yo, a falta de otro instrumento diferente al derecho, yo no prefiero la guerra, ni la barbarie, ni la imposición de la fuerza, que fue lo que existió en la comunidad primitiva, o en el derecho de los dioses. Usted ve en películas como la Odisea, como la Ilíada. ¿Y qué hay en esas películas? Una historia del derecho basada en la fuerza. El más fuerte, Aquiles, se impuso sobre Héctor. Ya lo vamos a ver ahora en la historia del derecho. Esas bellas historias donde el derecho está de la mano de la fuerza, de la barbarie, de la guerra. Entonces, yo a falta de otro instrumento que garantice el orden, prefiero el derecho. Claro, lo más flexible sería como pensar en que todos ejecutáramos como el derecho natural, pero... No, el día que el hombre respete el derecho de los demás no habría problema, pero ese es el problema. Los derechos del otro son pisoteados por el otro. Y lo que dice, pues, los conductistas, que hay una interferencia de conductas. Que nada, absolutamente. Interferencia de conductas que hacen necesario la presencia del derecho. Bueno, entonces fíjense que ya hemos llegado a la primera fase del semestre, elaborar un concepto del derecho. ¿Con base en qué? Con base en el derecho natural, con base en el derecho positivo, con base en el derecho objetivo, con base en el derecho subjetivo, con base en el derecho público, con base en el derecho privado, con base en la historia de los pueblos. El derecho es producto histórico de los pueblos, con base en la concepción marxista, si ustedes lo quieren, con base en las nociones preliminares que ya vimos, en la escuela del derecho natural, en la escuela del derecho positivo. Ya ustedes van a elaborar, y los voy a escuchar, cuál es su concepto del derecho. Lo van a ir elaborando poco a poco. ¿O no? Leemos estos conceptos del derecho y ustedes elaboran. Hacemos el break. Ayúdenos, profesor. ¿Cómo? Si no me han escuchado entonces las clases para elaborar un concepto del derecho. ¿No estás en capacidad de elaborar un concepto del derecho? Claro. Sí, claro.
Creo que nos ayude en el sentido que Profesor, disculpe. con todo, la temática. Al final de la clase, usted podría de pronto despejarme o despejarnos. No sé si tienen las mismas dudas que yo acerca del trabajo final, que sobre las jerarquías legislativas, según lo que estoy tratando de entender. Eso al final nos puede como solucionar unas preguntas. Tengo varios compañeros que también están con algunas inquietudes acerca del trabajo. Ojo con la jerarquía legislativa. Ese es el último trabajo que van a presentar ustedes de investigación durante todo el semestre. Me lo van a presentar el último día de clase. La jerarquía legislativa. Eso lo consiguen en cualquier libro de investigación. La ley más encopetada, ¿cuál es, señores estudiantes? ¿Cuál es la máxima ley? La Constitución, profesor. La Constitución política. Pero también encontramos los tratados internacionales. Pero el Congreso produce leyes. ¿Y eso dónde lo vas a encontrar? En el artículo 150 de la Carta Política. ¿Qué clases de leyes va a producir? Leyes ordinarias, leyes estatutarias, leyes orgánicas, y tú las vas a colocar en la pirámide, encima de la Constitución o debajo de la Constitución. Y después vas a encontrar leyes a nivel nacional, las que produce el Congreso. Y vas a encontrar leyes a nivel departamental, las que produce el gobernador, las que produce la asamblea. Y vas a encontrar leyes a nivel municipal, las que producen los consejos, las que producen los alcaldes municipales. ¿Y qué es lo que tú vas a generar? Una jerarquía legislativa producto de tu investigación. ¿Entendido? Sí, señor. Ya ves por qué me preocupo. Ya llevo 52 veces explicando el trabajo y mis estudiantes no me entienden, no sé qué les pasa. Y pues les estoy diciendo lo mismo. ¡Ey! El artículo 4 de la Constitución Política dice que la Constitución Política es norma de norma. Es la norma superior. Ah, o sea que la Constitución Política es la ley superior allá arriba. Perfecto, yo la pongo allá y la pongo con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Perfecto. Ah, después vienen las leyes del Congreso. En eso nos podemos apoyar en la pirámide de Beckel. Claro, ¿no? Y en los estudios, usted le preguntan al sabio Google, jerarquía legislativa en Colombia, y te bota todos los trabajos del mundo. Todos los trabajos del mundo. Todo. Y entonces, ¿el Congreso qué produce? Leyes a nivel de Colombia. ¿Y qué leyes te produce? Hombre, leyes orgánicas. Investigas qué es la ley orgánica. La ley estatutaria. Investigas qué es la ley estatutaria y la pones ahí en la jerarquía. Después dice los... Sí, pero todas son reglamentadas por la Constitución. Claro, eso todo está allá en el artículo 150. Después dice, el presidente produce leyes. Entonces tú investigas qué leyes produce el presidente. Ah, decretos legislativos. Cuando hay estado de sitio puede producir leyes como en el estado de emergencia que tenemos ahora mismo. Ah, ya, míralo, aquí está. O estado de sección. Estudiante, exacto, estado de sección, pero tienes que investigarlo. Y después, a nivel departamental está el gobernador. El gobernador produce leyes. Ah, aquí lo investigo. ¿Qué leyes produce el gobernador? ¿Qué leyes produce la asamblea? Ah, perfecto, las estoy poniendo aquí. Va la jerarquía. Colombia, después departamento, después municipios. Allá abajito, lo último, municipios. ¿Qué leyes produce el alcalde? Ah, leyes, decretos legislativos. Y después, ¿qué leyes produce el consejo? Ah, acuerdos. Ya creaste allí. Entonces, está viendo, querida estudiante, la que me preguntó ahorita que tengan fe. ¿Quién fue la que nos dijo, profe? Tengan fe. ¿Viste por qué me ando preocupado?
No, profe, pero están preguntando, quiere decir que están interesados, están tomando notas, están preparándose. Ojo, porque ya voy en la 80 explicación. ¿Ah? Ojo, que desde el primer día estoy explicando. Y estoy diciendo lo mismo. Ey, a nivel nacional el Congreso. A nivel nacional la Constitución. ¿Me estás escuchando? Sí, señor. Sí, señor. La Constitución política, los tratados internacionales, a nivel departamental, el gobernador, a nivel nacional el presidente, qué leyes produce, a nivel departamental el gobernador, las asambleas, y voy bajando el municipio, los alcaldes que producen, los consejos, y allí De acuerdo también cómo se organizan los entes de... Claro, todo tiene una jerarquía. ¿Qué quiero yo? Que me establezca la jerarquía. Editorial organiza bien. Bien. Vamos a hacer el break de 25 minutos, pero les dejo estas definiciones que están ahí. ¿Las están viendo o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué van a hacer? Las van a leer. Y cuando regresemos, me van a decir a qué escuela del derecho pertenecen esas definiciones. La mía. Fíjense, la mía, que está en el libro, yo digo, conjunto de normas jurídicas. ¿Qué concepción te está recordando ahí? Concepción normativista. Claro. El conjunto de normas jurídicas emanadas de una autoridad legítima o de una sociedad. Fíjate que hay un concepto sociológico ahí. Sociológico, la sociedad. Que regulan el comportamiento social e individual relevante para el derecho, a fin de lograr la armonía y el orden social. Orden social. ¿Quién habla de orden social? ¿La teoría qué? Orden, organización, control social. Funcionalista. El derecho, profe. Funcionalista. Eso. Ya ustedes comienzan a tratar de entender los conceptos que a mí me gustan. Opa, mira, ahí hay un derecho positivo. El profesor es positivista. Dice que el conjunto de normas que emanan de una autoridad legítima del Congreso, el que las produce. Pero también las produce la sociedad a través de la costumbre. Concepto sociológico. Habla de la armonía. Me parece que ahí hay algo de naturalismo, ¿cierto? Armonía, orden justo, valor, un orden social. Epa, el hombre está metido en la funcionalista, que garantiza un orden, y también en la institucionalista, ¿no? También tiene de eso, porque orden, organización, control. Eso es lo que yo quiero en ustedes, señores estudiantes, ¿entendido? Que no es que memoricen conceptos, sino que aprendan a interpretar lo que están leyendo o a ubicarse en las escuelas. ¿Entendido o no entendido? Claro, profesor. Sí, profe. Entonces, en estos 25 minutos o 30, ya 25, 30, me van a elaborar un concepto del derecho por parte de ustedes. ¿Entendido? Y la vamos a leer cuando regresemos a clase nuevamente, ahora en 25 minutos. ¿Oyeron? Voy a escoger a cualquier estudiante para que me lea el concepto del derecho. Y otro estudiante le va a analizar a qué escuela o a qué concepto, a qué concepción responde la creación del estudiante. Créenme un concepto del derecho. ¿Entendido? ¿Me escucharon o no? Sí, señor. Listo, nos vemos. Sí, señor profesor. Empiezan a trabajar.